Ok, listo, gracias. Buenos días a todos. Les enviamos un cordial saludo desde la Secretaría General de la Federación Latinoamericana de Bancos, quien en conjunto con nuestro Comité Técnico de Auditoría Interna tenemos el agrado de darles la bienvenida a la conferencia En la era de la inteligencia artificial, más tecnología o talento humano. Esta será dictada por el doctor Andrés Valdivieso, a quien le damos nuestros agradecimientos por compartir sus conocimientos en esta importante reunión del día de hoy. Así que les mandamos un cordial saludo a todas las personas que aceptaron esta invitación y le doy la bienvenida a nuestro comité CLAIN, al presidente, el señor Freddy Sandoval, y a nuestro primer vicepresidente y segundo, Eric, y al señor Hernando Bollero. Entonces le voy a dejar la palabra a Eric para que él proceda con la presentación del doctor Andrés Valdivieso. A todos bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta Lucía. Tenemos tremenda videoconferencia hoy con un profesional de primera línea, ¿verdad? Pero antes de presentar a Andrés, no puedo dejar de agradecer a su papá, a don Carlos Valdivieso, que hizo todas las gestiones para que pudiera Andrés estar por aquí y darnos un enfoque súper interesante de lo que significa la inteligencia artificial. Y lo quitamos un poco desde la perspectiva de la auditoría para verlo desde el punto de vista humano. Entonces creo que eso enriquece muchísimo más la charla porque esas habilidades blandas las necesitamos tanto los auditores internos. Quiero presentar entonces a Andrés, darle el agradecimiento por este tiempo, por compartir con nosotros su gran experiencia y su gran preparación académica. El doctor Andrés Valdivieso Anfeld es médico cirujano de la Universidad de los Andes, MBA del Centro de Estudios Superiores de la Empresa de la Universidad de los Andes también, magíster en Ingeniería de la Universidad de Desarrollo de Chile, graduado del programa GSP-15 de Singularity University de la NASA, ¿verdad? En Mountain View, California, PADE 2018 del programa de directores. Esa es un poco de su preparación académica y aparte es una tremenda experiencia profesional en el diseño, construcción y gestión de hospitales y centros clínicos, más de 2.5 millones de metros cuadrados, investigador clínico de células madres para generación de la piel, médico en la clínica CAT Pro Bono y consultor de empresas, con múltiples premios, entre ellos Emprendedor del Año ASEC 2014 y el Premio de la Gestión de Innovación 2015 de la Asociación de Egresados de la S Business School. Y dentro de las actividades sociales es cofundador de la Clínica CAT de Santiago de Chile, una clínica que atiende pacientes de escasos recursos, conferencista TED, que los invito a ver su conferencia que está en YouTube, buenísima, y es co-conductor del programa Innovación Infinita. Actualmente es fundador y socio de Anastasia Inteligencia Artificial y miembro del grupo Digital Supply Chain del Center for Global Enterprise. Tenemos 600 personas para este evento, o sea que ha generado tremenda expectativa la presencia de Andrés en este momento y no quiero quitar más el tiempo, sino que la aprovechemos al máximo. Por favor, apaguen sus celulares, no lean correos, no lean chats, pongan atención porque esta es una súper charla. Así que, Andrés, bienvenido, muy agradecido con tu papá. Si no está conectado, por favor, transmitirle nuestro agradecimiento y te dejamos ya en el uso de la palabra. Eric, Marta, Freddy, le agradezco cualquier cantidad de la invitación a todo el comité del CLAIN y a la FELABAN. Como bien dices tú, me tocó ver a mi papá cuando yo era más chico, cuando era más pequeño, que salía a todas estas conferencias, viajes, que hablaba, que estudiaba, así que de alguna manera los conozco de manera virtual o por historias que mi papá me contó y les tengo mucho cariño porque les tiene muchísimo cariño. Y siempre los lleva con un recuerdo muy grande en el corazón, y aunque tú lo ves que no pueda estar presente o no tan activo, siempre los tiene en su memoria y en sus calendarios, en todas sus cosas. Así que primero que nada, le agradezco cualquier cantidad de la oportunidad.
de poder contar, no sé si soy tan experto como dices tú, pero tratar de contar desde mi punto de vista el camino que yo he desarrollado en inteligencia artificial. Así que muchas gracias. Bienvenido, Andrés. Como bien decía Eric, me gustó ponerle este nombre a esta charla que se llama en esta era digital, que todo es transformación digital, que todo es modernidad, que somos otras personas. La pregunta es ¿más tecnología o más personas? Y cuando yo hoy, como bien les decía Eric, soy médico cirujano, y hoy en día trabajo de director de desarrollo de productos en una empresa de inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que uno se hace, o me la hago yo muchas veces, aunque no lo quedan todas las mañanas, ¿cómo un tipo que estaba en un quirófano operando gente termina trabajando, desarrollando modelos de inteligencia artificial y trabajando con algoritmos y con máquinas y con otras compañías? Entonces, les quiero hacer una pequeña introducción. Cuando uno ve inteligencia artificial, es esto lo que uno lee. Está en todas las revistas, no hay momento en el diario que no salga un artículo en algún país todos los días de algo de inteligencia artificial, de una empresa, de que está pasando esto, lo que se está haciendo con detección de robo, seguridad, lo que quieran. Y cuando uno ve el impacto que va a tener en las empresas, en azul está el impacto a nivel mundial que va a tener alguna empresa o esa vertical en beneficios que obtendría la empresa si utiliza inteligencia artificial, y en blanco, más o menos sacado por una regla de 3, estaría lo que serían las empresas en Latinoamérica. Si se fijan, no hay ninguna industria, ninguna vertical que pueda estar ajeno a esto. Seguridad, energía, banca, retail, salud, la que quieran. Y lo que dice es que al 2030, es decir, estamos hablando a la vuelta de la esquina, el impacto que va a ayudar a las empresas a utilizarla es de 660 billones de dólares a nivel mundial. Es decir, estamos hablando de números que son inimaginables. Entonces, lo que ha pasado es que se ha vuelto como la fiebre del oro. Todos quieren un pedazo de la inteligencia artificial, todos la quieren tocar, todos la quieren usar, todo el mundo anda hablando de esto, bien, mal, de alguna manera. Y la pregunta que uno se hace es, incluso, ¿cómo se está usando? Entonces, las tendencias es que todas las empresas, fíjense en este gráfico que está marcado aquí en celeste, el crecimiento en presupuesto que le han hecho a organizaciones cuando le dicen, oiga, usted está invirtiendo más en usar inteligencia artificial, y el 83% dice sí. Crecí el año pasado. Fíjense como aquí crece 29, 13, 7, acá estaba en 4, 13, 21, ha ido creciendo. Es decir, están gastando más plata. ¿En qué áreas la están gastando? Mire, en todas las áreas. Mejora hacia el consumidor, automatización de procesos, logística, manejo de inventario, lo que están muy metidos ustedes, detección de fraude. Entonces, no hay ninguna área, ninguna industria o vertical en el mundo que está ajeno. Y lo que le está pasando a la inteligencia artificial, que se está volviendo una metaciencia. Se entiende una metaciencia como algo de uso común. Es como la electricidad. No hay quien se va a quedar ajeno en usarla. Entonces la pregunta es, ¿por qué no todos la están usando hoy en día? ¿Y por qué nos cuesta tanto entenderla? Fíjense en esta frase que tomé de la persona de tecnología del JP Morgan Chase, y que dice, mire, la oportunidad de que los bancos la usen es única, es conocer al consumidor de manera personalizada. Y el gran desafío que tenemos es poder manejar el gobierno de la data, que ustedes, yo sé que manejan alrededor de un banco promedio 3 millones, 4 millones de transacciones diarias, imagínense lo que pueden llegar los bancos más grandes a tener, y escalarla. Entonces, la pregunta que uno se hace, y aquí viene el gran desafío, es por qué las empresas no la han podido introducir en los procesos del día a día. Y esta es la gran dificultad. Si bien es algo increíble, es algo maravilloso, nos cuesta entenderla y más aún nos cuesta introducirla en nuestros procesos. Y ese es el gran desafío que están teniendo hoy en día todas las empresas. Entonces, les quiero contar un poco, y aquí me voy a salir un poco de la inteligencia artificial para volver a la inteligencia artificial, cómo me volví un creyente de esto. Porque para poder usarla y entenderla, hay que lograr decir, bueno, realmente creo en esto. Entonces, quiero partirle cortito. Todos vieron, yo soy médico cirujano, trabajaba en una unidad de quirófano, en un hospital de trauma, ahí estoy. Aunque no lo crean, ese era yo hace muchos años atrás. Y un día me pasa que me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un estudio entre la técnica A y la técnica B que se puede mejorar. Y yo presento mi PowerPoint ahí a la dirección y nadie me tomó en cuenta. Y dije, miren, lo que pasa es que no sé hablar como hablan los ingenieros.
y me voy a ir a estudiar un MBA. Y me fui a estudiar un MBA en lo que sería ya duro, financiero, modelo, contabilidad, costo, etc. Y cuando salí, uno sale de estos MBA y se cree que se la sabe todo. Es Tony Stark de la gente, es decir, dispara fuego por los ojos, no hay quien le gane. Y como dicen, el mercado te pega un golpe contra el suelo y te va mostrando lo que sabe y lo que no sabe. Al poco andar me metí a estudiar un magíster en ingeniería duro, modelos de regresiones, lineales, operaciones, para entender mejor. Y me puse a diseñar y construir hospitales. Lo que hacía era implementar sistemas, contratar a la gente, diseñar todo el tema conceptual, ver cómo iban a hacer los modelos de operación, creyendo que eso iba a servir la operación. Y en el andar tomé la decisión más importante de mi vida. Me casé. Ya era más viejito, tenía 35 años, y yo era una persona que le fascinaba el riesgo. Le fascinaba. Si ustedes no pueden creer, yo creo que mi papá ahora no sabe estas cosas, debe estar escuchando, si está escuchando y se le debe estar cayendo el pelo, que yo era adicto al riesgo. Me fascinaba el riesgo, me fascinaba. Si podía saltar en Benji, iba y me tiraba a un puente. Si podía andar a toda velocidad, iba a toda velocidad. Hasta que un día, por supuesto, cometí un error y tuve un accidente muy grave. Y se me echó, estaba buceando en mi luna de miel, imagínense, y quedo tetrapléjico. Es decir, del cuello hacia abajo no me podía mover. Casi me muero ahogado, me logran sacar y termino en un hospital. Tuve la suerte de que no me tocó la médula y me pude rehabilitar y aprender a caminar de nuevo, tuve que aprender a comer, una serie de cosas. Pero más que la enfermedad, cuando uno se enferma, tiene tiempo. El gran día a día uno no tiene tiempo, porque el día a día se lo come, contestar mail, la familia y todo. Entonces, cuando uno está enfermo, tiene tiempo. Y lo que me empezó a pasar, esto era el año 2012, que vi que venía esta tendencia digital muy fuerte. Era una brutalidad lo que venía en la tendencia digital. Todo el mundo hablaba de la transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta, al leer un estudio de Harvard, que decía que las organizaciones que entendieran la digitalización se iban a unir en 4 cuadrantes. Los primeros iban a ser los conservadores, gente que está siempre esperando que varias otras hagan algo para ellos partir. Entonces, yo espero que mi vecino lo haga para partir. Después están los principiantes que dicen, mira, voy a meter la patita al agua y voy a ver cómo ocurre. Están los fashionistas que prueban lo que encuentran, realidad virtual, tecnología, robots, lo que quieran. Y están los maestros digitales, que son empresas que tienen muy claras sus objetivos estratégicos y alinean la organización para allá. Lo más interesante de esto no era esta definición, era que hablaba que el EBITDA que iban a tener esas empresas en los próximos 5 o 6 años se iba a ver reflejado de esta manera. Los conservadores y los principiantes iban a perder EBITDA en un porcentaje importante y iba a ser ganado por sus competidores que eran fashionistas y maestros. Y lo siguiente que decía el estudio, que era un poco lo mismo que mostraba la inteligencia artificial, que los 4 tipos estaban en todas las verticales. No existía ninguna vertical que no tuviera los 4 grupos. Entonces, lo primero que se me marcó a mí esto, que el time to market de entender esto iba a ser algo diferenciador para todas las empresas. Y decidí en ese momento empezar a entender mejor porque no lograba entender bien y leí 4 libros en orden, que se los voy a comentar muy cortito. El primero hablaba del long tail. El long tail, para los que no conocen, viene de un concepto que primero quiero partir con una fábula muy chiquita, para explicarles bien. Habla de que un zorro se encuentra con un sapo y el sapo le dice al zorro, zorro, ¿tú quieres pasar al río? El sapo, es decir, el zorro le dice, sí. ¿Me podrías decir cuál es la profundidad promedio del río? Y el sapo le dice, sí, 30 centímetros. El zorro va, se tira y se ahoga. Entonces, lo que habla el long tail es que estamos tan acostumbrados a ver paretos en todo lo que hacemos, es decir, siempre ver que el 80 y se representa el 20, o nuestra vida funciona en promedio, cuál es el promedio de la temperatura, cuál es el promedio de las notas, cuál es el promedio de todo, de la velocidad, de lo que quieran, que aquellas empresas que entendieron que el consumidor no funcionaba en promedio, obtuvieron una ganancia. Aquí va. Los cines tienden a mostrar una oferta promedio de películas que pueden mostrar. No pueden mostrar más. Cuando apareció Amazon, cuando apareció Netflix, cuando aparecieron todas estas empresas digitales, lo que se dieron cuenta que el consumidor compraba en estas grandes empresas, no porque no tenía otros gustos, sino porque no le habían ofrecido nada más. Y cuando le empezaron a ofrecer más cosas, la curva empezó a descremarse. Y lo primero que entendí ahí
que había un mercado de consumidores gigantesco que no estaba siendo atendido y que la digitalización la iba a cambiar. Y que el consumidor, el error que teníamos, o que yo tenía, es que lo veía como un promedio y que en verdad lo tenía que ver como veo este cubo Rubik, que tenía tantas aristas que para entenderlo tenía que tener más información de él. Y como toda persona empecé a ir a estas conferencias y empezaban a ir que la transformación digital, lo que quieran, ya hablaban de estas empresas, que Blockbuster desapareció contra Netflix, que Atari no entendió el cambio, que Olivetti no se subió al carro, etcétera, etcétera, etcétera. Y empecé a decir, bueno, esto debe ser porque son empresas digitales. En lo que yo trabajo, en lo que yo veo, nunca va a pasar. Y me di cuenta, en el siguiente libro, que aparecía esta curva. Que la curva de crecimiento de tecnología era tan brutal, era tan agresiva, y que los humanos teníamos una adaptabilidad a los cambios tan lineal, tan lenta, que generaba una brecha. Y eso era lo que generaba este quiebre de adopción. Y me leí el segundo libro, que es este libro de Ernest Hemingway, que en una parte le pregunta al protagonista a uno de los personajes, le dice, ¿cómo te fuiste a la quiebra, Bill? De dos maneras, le dijo Mike, poco a poco y luego de repente. Entendí que de este libro salió la ley del movimiento de Hemingway, que lo que habla es que las empresas que no entienden este cambio de velocidad para el time to market, creen que lo están haciendo bien y de repente el competidor acelera a un nivel brutal y lo saca al mercado, que era lo mismo que yo estaba viendo en el Levita. Y leí un artículo en ese momento de el CEO de Nokia, que se llama Steven Elop. Y fíjense lo que él decía en el estudio. Decía, no hicimos nada malo, pero de igual manera perdimos. Es decir, no cambiamos la manera de lo que lo hacíamos, igual quebramos. Entonces, lo que hice yo, tenía muchos amigos que trabajaban en Nokia y los llamé y les dije, ¿cómo es posible que ustedes siendo los líderes de tecnología no hayan visto venir esto? Me dijeron, Andrés, lo sabíamos todo. Teníamos las pantallas táctiles, teníamos los microprocesadores, lo que no entendimos es que el negocio había cambiado y no logramos alinear a la organización a eso. La tecnología la teníamos todos. ¿Ok? ¿Y qué pasó con esto? Que empecé a estudiar otras empresas y salió este estudio que decía que la tasa de sobrevida en el año 1920 de la gran mayoría de las empresas había sido 67 años y que a medida que fueron avanzando al 2015 su tasa de sobrevida entre que existían y desaparecían había sido 15 años y que casi el 90% de las empresas entre 1955 al 2014 habían desaparecido. Eso significaba que esto no aplicaba del long tail y lo que le estaba hablando la ley del movimiento de Hemingway a las empresas digitales. Todo esto que yo había visto de Netflix no era real. Aplicaba a empresas de neumáticos, aplicaba a la banca, aplicaba al retail, a todas las empresas. Y pasé a leer mi tercer libro, que era un tratado de zoología de Lamarck. Imagínense la locura, iba pasando de tema en tema. Lamarck fue el primer zoólogo importante del mundo, vivió en el 1790 y tanto y publicó un tratado que decía que nosotros nos adaptábamos al medio ambiente. Es decir, si una jirafa veía un árbol que era más grande, iba en generación a extender su cuello para poder alimentarse. Darwin lo desmintió y se salió la teoría de Darwin y Lamarck pasó a la historia como alguien más desconocido. Pero lo que yo entendí ahí, que lo que decía Lamarck sí aplicaba al momento digital que vivíamos, porque el consumidor que yo quería conocer mejor y que quería verlo como un cubo Rubik, estaba dejando rastros digitales en todo lo que hacía. Es decir, cuando yo les digo que hay 3 millones de transacciones en un banco, significa que están dejando micro rastros digitales de todo lo que está consumiendo, comprando, pagando, etc. Y me di cuenta que podíamos crear un libro digital de cada persona, con sus costumbres, con sus gustos, con sus enfermedades, con lo que quisiera. Y que se podía de alguna manera influir o descubrir cosas sobre ese libro digital. Lo que me pasó en ese momento, que empecé a leer el último libro, que se lo recomiendo mucho, que se llama Pensar rápido, pensar lento, que es del Premio Nobel de Economía, pero que es un sociólogo. Y lo que él decía es que los humanos teníamos dos sistemas o dos cerebros. El primero, uno que hace pensar rápido, que es cómo reaccionamos, nuestras creencias, y uno que hacía pensar muy rápido. Y el problema que teníamos es que el rápido, que es el que nos gobierna, normalmente es de mucho de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de lo que nosotros decíamos el estómago.
y que el que hace pensar lento requiere mucha data. Y ahí fue cuando me di cuenta que el famoso Big Data, que estaba alimentando con estas 3 millones de transacciones, que me podía ayudar a conocer al consumidor, que me podía resolver todas mis dudas, no era data en bruto la que necesitaba, sino que necesitaba procesarla, igual que el combustible para un auto. Y ahí me di cuenta que no tenía las herramientas para trabajar esto y que no sabía cómo hacerlo. Y tuve la suerte, como tú dijiste, de ir a Estados Unidos a estudiar esto. ¿Qué me pasaron? Les voy a mostrar la malla de mi currículum de la rama. Tenía genética, computación cuántica, robótica, blockchain, inteligencia artificial. Y lo que me di cuenta ahí fue que la inteligencia artificial iba a responder todas las dudas que yo tenía. Era capaz de desbloquear el conocimiento que yo quería de la data que necesitaba, como para que mi cerebro número 2 pudiera actuar, para conocer mejor al consumidor, influir y adaptarlo. Sin esa herramienta no era posible hacerlo. Y ahí me di cuenta de lo que iba a pasar con ese quiebre entre los principiantes y fashionistas y los maestros digitales, que podían discutir lo que quisieran, pero no podían evitar la realidad. Sí se podían tapar todos los ojos, decir esto no va a ocurrir, pero sí me di cuenta que la inteligencia artificial iba a cambiar el mundo. Entonces me volví un verdadero creyente de esto, porque realmente entendí cómo iba a desbloquear el conocimiento mundial de todas las cosas. Y lo que vi era lo siguiente, que en algún momento la inteligencia artificial todo el mundo la veía como muy, muy mala, pero iba a pasar un proceso de inflexión, como lo que pasaba con las fotos digitales, es decir, son muy, muy, muy malas y de repente vuelven y se vuelven muy buenas y después todo el mundo tiene. Y hoy en día cualquier persona con un celular tiene una cámara Leica de super categoría, pero al principio cuando partieron todo el mundo se rió. La pregunta es, ¿en qué momento del time to market viene este momento de inflexión? Lo segundo que me di cuenta, que cada vez que volví a hablar con alguien, y yo les decía, oye, hablemos de inteligencia artificial, me hablaban de la tercera revolución industrial. Me hablaban de redes sociales, del e-commerce, de los dispositivos móviles, etc. Pero nadie me hablaba de la cuarta, que significa hombres trabajando de la mano con una máquina. En todo aspecto. Pero cada vez que yo iba a una discusión, me hablaban de la otra. Entonces, me empecé a dar cuenta que culturalmente la gente tenía una disociación entre cómo eran en su trabajo que cómo eran en su día a día como personas y consumidores finales. Y yo creo que a todos nos pasa, a mí me pasaba también. Este es un día a día mío normal. Veo Netflix, puedo comprar algo en Amazon, cuando podía salir más veces usaba Waze, pagaba por e-commerce, estamos teniendo una videoconferencia, usaba redes sociales. Entonces, la inteligencia artificial que está en todas estas aplicaciones que me ayuda a ver qué película quiero ver mejor, a comprar, era parte de mi día a día. Y lo que yo no entendía es por qué cuando iba hacia la organización, no podemos usar esto, es una dificultad, no puedo obtener un beneficio. Y me di cuenta que lo que estaba generando era un conflicto brutal entre lo establecido y lo que debía hacer, y generaba chispa en la organización todo el día. Y la pregunta que uno se hace, y es la pregunta que les quiero hacer a ustedes, para que se la lleven hoy día a la casa, es cómo todas estas señales que les estoy contando sugieren el posible futuro que debo tener en los próximos 6 meses. Yo trabajo de la mano con esta organización que se llama el Digital Supply Chain, que vemos todas estas cosas en todas estas empresas. Fíjense, nos juntamos todos los meses en Nueva York, digital o presencialmente, a discutir esto. Cómo nos está afectando al consumidor, qué problemas tenemos de recursos humanos, cómo son los elementos de los algoritmos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto que cualquiera de estas cosas afecta en 4 dimensiones a cualquier institución. En la demanda, en recursos humanos, en cómo vamos a manejar la tecnología y en riesgo. Y hemos escrito miles de documentos, que se los puedo mandar y están abiertos, es cosa de descargarlos, de cómo se debe manejar la segmentación de los clientes, cómo está impactando el tema de la tecnología, cómo vamos a hacer data trading de información dentro de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que me he dado cuenta en la gran mayoría de las organizaciones es que esta respuesta no está clara. ¿Qué es la inteligencia artificial? Porque todo el mundo tiene definiciones. Unos creen que son robots, otros que están acá. Y les quiero ir haciendo una bajada chiquitita hasta que lleguemos a un caso de uso. La inteligencia artificial, a mí me gusta mucho esta definición de John McCarthy, que dice
tratamos de que un computador emule el pensamiento de un humano, en lectura, en lenguaje o en alguna asociación de datos. Donde McCarthy se equivocó fue cuando dijo, si ponemos a un grupo de científicos un verano, lo resolvemos. Esto era mucho más difícil y más grande de lo que él pensó. Y lo segundo que hay es que está este mito. No existe esta inteligencia artificial. Donde yo está Jarvis, que es muy de Hollywood y que todo el mundo la busca y cree que va a existir. Pero lo que sí hoy tenemos es lo que se llama la inteligencia artificial específica. Son capaces de resolver un problema específico a la vez. Es decir, es capaz de resolver la predicción de la demanda, es capaz de recomendarme una película, es capaz de detectar un fraude, es capaz de caracterizar para hacer un tema de crédito, asistencia a cliente, etcétera, etcétera. Pero lo que hace una no es capaz de hacer más cosas. Es decir, no es capaz de hacer, recomendarme una película, detectar un fraude y decirme cómo irme a mi casa. Es más como los utensilios de cocina. Pero muchas veces por Hollywood, por la venta, se vende como que fuera como Jarvis de Tony Stark. Lo segundo, tenemos diferentes niveles de inteligencia artificial. Igual como la eficiencia energética, tenemos inteligencias artificiales que son grado C hasta grado A+. Y no significa que tener una más elevada resuelve mejor el problema, sino que debo tener aquella que resuelve mejor mi problema, que es lo que vamos a discutir después. ¿Cuál es el caso de uso que quiero resolver? Y lo otro, que empezó a introducir gente en las organizaciones que la misma organización no sabía muy bien lo que hacían y lo que no hacían. Ingenieros de inteligencia artificial, científicos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda pregunta que todo el mundo se debe hacer, como yo les mostré esta curva de inflexión de tecnología, es ¿cuándo se va a volver tan buena que va a globalizarse y va a empezar a cambiar el mercado? Entonces, la gran mayoría de la gente, cuando uno puede hablar con ellos en una charla y responden, todos dicen, mira, va a venir en 2 años más, y en 5 años más, está por llegar en 10. ¿Qué hemos visto? De aquí viene donde viene el estrés. Que la gran mayoría de las empresas que son hoy en día líderes mundiales, estoy hablando de las top 10 en el 500 Fortunes, empezaron a hablar en sus reportes de directorio el año 2013 de esto. Y empezaron a mejorar sus inversiones el 2015 hasta ya el 2017 subirlo. Desde el punto de vista científico o académico, el 2 de marzo del 2017, si estamos hablando 4 años atrás, salió este paper que decía, mira, yo tengo la capacidad de resolver problemas matemáticos 10 veces más difíciles de una manera 10 veces más simple. Y a partir de ahí, si ustedes se fijan, hemos sido capaces de ver un hoyo negro en el espacio, hemos logrado resolver ecuaciones, autos dan vueltas por las calles, etcétera, autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezó una carrera importante. Entonces, cuando uno ve esto, dice, ¿qué tan atrasado estoy? Esto ya no es como decir, ¡uy, qué simpático, voy a entrar en inteligencia artificial! Es decir, vengo muy atrasado en inteligencia artificial. ¿Cuál es mi caso de uso? ¿Y cómo debo mover a mi organización para que esto sea una realidad? Y empezó a aparecer, como había dicho John McCarthy, en lenguaje, en visión y en análisis de información. Les quiero poner esto un poco para que no sea tan abstracto en modelos de mercado y casos de uso. Aparece esto el 14 de febrero del 2019, 2 años atrás, donde dice, miren, los computadores ya están hablando al 60% de lo que habla un humano. Todo el mundo se rió, pero hay gente que no se rió. Y empezaron a aparecer artículos y documentos donde empezaron a hacer pruebas. Fíjense este que es muy interesante, que le pasaron un texto que decía, en un hallazgo impactante, un científico descubrió una manada de unicornios que vive en un valle remoto, previamente inexplorado en las montañas de los Andes. Aún más sorprendente para los investigadores fue el hecho que los unicornios hablaban un inglés perfecto. Le piden que escriba un artículo de 3 planas. El robot lo escribe en 1 minuto y escribe algo que es maravilloso. Entonces, más que tratar de reemplazar a los periodistas y todo, mostró la potencialidad que tenía la herramienta. De esto se colgaron empresas como Google, como Amazon, como una serie de empresas, y se empezaron a dar cuenta que podía haber un negocio y empezaron a pasar estos parlantes. Y la gente se empezó a reír y decía, oye, no son tan inteligentes, no me responde todo lo que quiero que me responda, pero otros sí vieron la oportunidad de mercado. Y fíjense que a la fecha, hoy a nivel entre Estados Unidos y Europa,
hay alrededor de 180 millones de personas que todos los días hablan con un parlante. Y la pregunta es que para el 2025 van a ser 410. ¿Cuál es el mercado que ellos están viendo? Que les ponga música, que les toque una canción, que les lea noticias. Y fíjense que un porcentaje importante, cómprame algo. Se espera que la venta de productos por voz para el año 2022 va a ser de 45 billones de dólares entre Estados Unidos. Fíjense un mercado que no existía, como alguien entendió lo que había y lo abrió. Y hoy en día, a modo de ejemplo, el mayor proveedor de pilas del mundo que se vende es Amazon. ¿Y por qué esto es tan grave? Un competidor que hace 2 años no estaba en el mercado destronó al número 1 del mundo. Segundo, toda la inversión en el conejito Duracell ya no tiene sentido. Y el marketing que estaba detrás, que durante años fue un pilar, hoy en día debe reestructurarse y pensarse completamente diferente. En visión, empieza a aparecer este paper el año 2017 y le dice, mira, ponme cualquier imagen y yo te digo qué hay. Empiezan a aparecer robots que están manejando el sell-in y el sell-out dentro de reposición automática en los supermercados dando vueltas. Autos que pueden mostrarnos qué pasó. Imagínense lo que afectaría esto a las aseguradoras y una serie de cosas si tienen acceso a esta información. En medicina, los microscopios ya están teniendo inteligencia artificial para detectar si hay cáncer o no. Aparece este paper, el 2018, donde dice, mira, ya ni siquiera necesito que sea verdad. Yo puedo crear cualquier video y recrearlo. Imagínense el impacto en las películas. Y fíjense lo que hace esto. Ponen a investigadores que no sabían bailar y le dicen, yo me puedo volver experto en 1 minuto. Y fíjense cómo se vuelven expertos porque un computador recrea una actividad. How about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Stay woke, bitches. Fíjense lo siguiente. Estos se demoraron 12 horas en hacerlo. Fake news. Un universitario lo creó. ¿Puedo crear otras cosas? ¿Realmente creo? Imagínense el poder que estamos teniendo en inteligencia artificial. Les quiero mostrar algo positivo. Eso era más negativo. Les quiero mostrar algo positivo. En marketing. Everything seemed unimaginable when it was just a few lines of code. I love creating new things, achieving the impossible. That's what being part of Team Galaxy is all about. Team Galaxy. Do what you can't. Ella es Lynn Miquela. Lynn Miquela hoy en día es una persona muy famosa en marcas como Gucci, Calvin Klein, Samsung y otros. Lynn Miquela no existe. Es un algoritmo computacional que segmentó los gustos de mucha gente en el mundo y la crearon para que a todo el mundo le agradara. Fíjense lo siguiente, no existe. Significa que puede trabajar inmediatamente en 20, 200 o 300 lugares al mismo tiempo. Todas las marcas las pueden contratar. El costo de contratarla es mucho más bajo. Y más encima, a un porcentaje importante de la gente siempre le va a gustar. No tiene tendencias políticas. Entonces, fíjense lo que estamos hablando, que empieza a cambiar el marketing, empieza a cambiar la manera comunicacional, empieza a cambiar el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Y qué oportunidades de negocio salen de ahí? En análisis de información. Esto lo pueden ver en una película en Netflix muy interesante, donde ponen un computador a jugar con el campeón chino de Go. Y lo interesante es que el 2017 aparece este paper. Le dice, mira, ya ni siquiera necesito que me enseñes el juego. Ponme con alguien que sepa el juego y yo voy a aprender. Y cuando uno ve esto, no es que jueguen o no jueguen. Lo que significa que el tablero tiene 18 por 18, que es lo más difícil hoy que un humano haga, son las probabilidades de combinaciones posibles de movimiento, que significaría más o menos la siguiente jugada, 6,7 por 10 elevado a 152. Entonces, cuando yo les digo esto, les digo, ok, llevémoslo a negocio, SKU, cliente, productos, segmentaciones. Si una máquina lo puede aprender en 6 horas, imagínense el poder de su competidor si lo logra desentrañar. ¿Cuál es el problema de la organización? La organización cree que esto es muy fácil y por eso han fallado.
La inteligencia artificial tiene un ciclo de vida que es de básica, es hago un modelito en un computador. La avanzada ya entiendo un poco más, la logro securizar, la puedo disponibilizar, y la enterprise la puedo poner al servicio de la organización y todo el mundo la puede usar y escalar a todos los países, a lo que quiera. Y sería un poco lo que sería el GPS. Para los que me están escuchando en México, nosotros tenemos oficina en México, así que por eso aparece la guía Rocky. Se van a reír mucho, era como los mapas que uno tenía. Es como la analítica, ¿dónde está la información? El primer GPS, que era un GPS vago militar, que era más o menos malito, funcionaba así. Después aparece el Garmin, que ya es un poquito más avanzado, y el Waze, donde está en todo el mundo. Y si se fijan, es la misma curva de exponencialidad. Parte siendo muy difícil hasta que yo lo globalizo y todo el mundo lo puede acceder. Y hoy en día ya estamos en este nivel. Muchas empresas utilizan esto. Entonces la pregunta, ¿en qué nivel estoy? ¿Y cómo puedo acelerar el paso? Porque no es necesario pasar por cada una de estas etapas para llegar a esto. Puedo saltar de aquí a acá. El siguiente desafío es que las organizaciones creen que la inteligencia artificial es como este motorcito del enterprise, bastante sencillo, y es mucho más complejo. Te manda mucha más información, movimiento, etcétera, y requiere otros elementos. Entonces, para ir saliendo ya, yo no soy experto en lo que hacen ustedes, pero pongamos el caso de que necesito segmentar mejor a mi consumidor para ofrecerles crédito. ¿Por qué no le podemos ganar a una máquina? Y les quiero mostrar cómo una máquina segmenta a los clientes. Lo primero que hace, si uno le preguntara, y este sería el caso de uso, conocer mejor a mi cliente, entender mejor a mi cliente, caracterizarlo correctamente para poder mandarle las campañas a tiempo que requiere y ver qué otras campañas no le estoy ofreciendo. Lo primero, ¿cómo piensa un robot? O cómo piensa la inteligencia artificial, mejor dicho. Toma diferentes fuentes de información. Acá puede ser histórico de pagos, cobranzas, facturaciones, compra de la tarjeta de crédito, lo que quieran. No se restringe a qué dato tomó. Puede ser infinitas fuentes de información. Lo cifra para que nadie sepa de qué está hablando. Lo sube a una nube, le inyecta datos abiertos, es decir, micro y macroeconómicos. El dólar, el euro, valor del cobre, lo que quieran. Responde la pregunta que le hicimos. Dime a quién le ofrezco qué, y lo ofrece. Pero por detrás, quiero que vean cómo piensan, y les quiero preguntar si un humano es capaz de pensar así. Primero, cuando piensa, no elige un solo modelo. ¿A qué voy con esto? Nosotros como humanos decimos, voy a usar la fórmula A o la fórmula B. Lo que hace la inteligencia artificial calcula diferentes modelos cada vez que hace algo. Y cuando hace eso, busca la mejor respuesta a la actividad. Es decir, cada vez que lo hace, es como que hubieran 6, 7 o 10 ingenieros calculando esta información. Segundo, empieza a ver, y aquí les quiero mostrar, agrupando a los clientes en diferentes grupos, pero se da cuenta del viaje del cliente en el tiempo. Se los voy a mostrar. Fíjense esto. Acá hay 20 y tantos grupos de clientes, pero dice, mira, en el grupo 13, clientes distintos en toda la historia, si en los últimos 3 años han habido 323.389. Normalmente hay 162.000. Lo mínimo que ha habido en ese grupo, en algún momento de su historia, fueron 64.000 y lo máximo 197 y 18. Y los está caracterizando. Lo segundo que está viendo es a esa persona especial que tiene X características y que está en un grupo en ese momento, ¿qué le gustaría y qué no le gustaría? Que es lo mismo que hacen ustedes con Netflix. Tercero, él como está pensando. Fíjate, el consumidor 174.4611 ha vivido en los últimos 2 años en el grupo 13, en el grupo 7, en el 13, en el 4, en el 18, etc. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos tratamos de encasillar en cosas que son sexo, edad, demografía, grupo socioeconómico, pero somos diferentes. Me accidenté, se me murió alguien, choqué el auto, me casé, me separé, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo otros intereses. Y lo que está capturando la máquina son esas cosas. Entonces, cuando uno ve incluso tendencias de compra, puede entender muchas de esta información. Y lo que hace la máquina, fíjense, de esa misma persona, que en algún momento era el grupo 13 y después el grupo 18, fíjense lo que nos dicen. Esta persona, cuando es del grupo 18, la información que quiere recibir es de la campaña 7 y la campaña 5. Pero cuando esa misma persona está en el grupo 13, no le interesa nada del 5 y el 7. Quiere recibir información de esto que está acá.
Entonces, para ir terminando esto, dejar esto abierto a preguntas. El gran problema que tenemos es que todavía tratamos de competir contra la máquina en vez de trabajar de la mano de la máquina y entender que no están compitiendo con nosotros, sino que nos están ayudando. Yo no creo que nadie en el auditorio discuta que la máquina de lavar ropa lo ayuda a lavar la ropa. Es como no me imagino a nadie diciendo, no, yo quiero lavarla, y empiezan a gestionar que no. Entonces, lo que uno debería imaginarse en estos próximos 6 meses es cómo yo me reimagino mi futuro trabajando de la mano de una máquina. Porque, como les decía, no estamos en la tercera de las redes sociales y el e-commerce, estamos en la cuarta, donde trabajamos de la mano con esto. Y el que entiende cómo funciona una máquina, que lo mostré arriba, tiene una ventaja competitiva brutal. Fíjense que las organizaciones que están alineadas ya al uso de inteligencia artificial, fíjense que dicen que les cuesta alinear la organización, el deployment de eso y gobernarla. ¿Sí? Ya no es la tecnología, es cómo alineo a mi gente a que entienda esto, cómo la hago escalable y cómo la aseguro y la puedo usar bien los datos. Y esta ecuación es la ecuación que para mí marca toda la discusión, que toda organización debiera tener en mente. Lo primero es el talento. ¿Tengo el recurso humano adentro y entiende lo que estamos hablando? ¿Qué es esto mismo? Es decir, y olvídense si son expertos en datos o no. Es decir, todos como organización entendemos lo que es y lo que no es la inteligencia artificial. Segundo, ¿qué nivel de inteligencia artificial requiero? La A, la B, la C, lo que quieran. ¿Tengo un caso de negocio claro? Porque nada de esto tiene sentido si no hay un caso de negocio. Oye, voy a mejorar la satisfacción de mi cliente. Voy a mejorar el índice de medición de fraude. Voy a mejorar la tasa de conversión de mis campañas de crédito. Voy a mejorar mi cobrabilidad. Ese es el caso de uso. No tiene nada que ver con inteligencia artificial. Es el mismo caso de uso que hoy en día usan y ustedes mían. Hay madurez de datos, tengo datos y están buenos, y mi organización entiende que es relevante el uso de estos datos para esto. Y no significa que sean techies, sino que es cuando yo les muestro esto, con todas las respuestas que quieren, como se lo acaba de mostrar, la campaña y todo, ¿entienden qué hacer? ¿Entienden cómo accionarla? ¿Entienden cómo medirla? El departamento de marketing, si yo le entrego la respuesta, ¿es capaz de crear mayor cantidad de campañas segmentadas? Fraude, debido a que le entrego en 1 hora la respuesta, ¿sabe qué hacer? ¿Sí o no? Déjenme explicarle por qué es tan crítico esto. Este es el auto más vendido el año pasado, un Toyota Corolla. Y lo que nos había pasado hasta ahora es que nos decían, mira, esto es una palanca de cambio manual. Nos pasaban la automática y nos costaba un poquito, que era cuando introducían los ERP, algún otro elemento, etc. Pero sabíamos cómo seguir manejando. Lo que está pasando ahora es que nos dicen, mira, tú ya no tienes que manejar. Una máquina va a manejar por ti. ¿Qué vas a hacer con esto? Y lo peor es que no nos tenemos que conectar solos, sino que organizar con otra gente del resto de la organización. Con esto termino, que en el futuro el liderazgo que van a requerir no va a ser de comprar tecnología, va a ser que ustedes, que son los líderes de la organización, logren rediseñar los supuestos básicos sobre los cuales están trabajando y construyan una empresa que logre interactuar entre este nuevo personal y la tecnología que les estoy hablando, que es la inteligencia artificial. Quiero volver atrás en algo que me pasó. Cuando yo estaba muriéndome en la cama de la unidad de cuidado intensivo, mi mujer se acerca y me dice, mira, no te puedes morir, necesito que aprendas a caminar de nuevo y todo, porque acabo de saber que estoy embarazada. En ese momento, mi vida cambió brutalmente, por diferentes razones, ustedes lo ven, y tuve la suerte, como les decía, de volver a caminar. Ese hijo, o una hija, se llama Anastasia, que literalmente significa en griego la que tiene el poder de levantarte. Entonces, para mí, la inteligencia artificial fue, si quieren, como una metáfora de que Anastasia ayuda a la empresa a levantarse y poder volver a ser más digital. Entonces, con esto, les agradezco cualquier cantidad del tiempo. Voy a dejar y responder algunas preguntas que están en el chat, pero les quiero dejar planteado esto. El time to market es crítico. Ahí estamos muy atrasados. ¿Cuáles son los requerimientos de mi organización para pensar en esto, mi cultura? ¿Y cuál es el caso de uso que mañana mismo debiera empezar a prototipar y que requiero? Porque esto no es algo opcional. Esto es completamente obligatorio a partir de ahora si quieren volver y seguir siendo competitivos.
Excelente, Andrés. Muchísimas gracias. Te queremos agradecer por tan profunda presentación, tan completa, por compartir tu experiencia personal y de ahí derivar a esta excelente ponencia. Creo que nos has llevado muy de la mano desde este cambio de mentalidad, de entender que el mundo no se convierte, no se trabaja con promedios, el mundo no se construye a partir de normalidades en los modelos, y muchos de nuestros modelos, tanto de originación como de seguimiento, están construidos sobre la premisa de que son comportamientos normales, ¿no es cierto? Entonces, esta profunda explicación de que la teoría de colas largas te permite identificar un segmento de negocio no atendido y cómo utilizar la tecnología para ello, creo que ha sido bastante práctica. Quiero trasladarte también las felicitaciones que hemos recibido en el chat por la ponencia de los distintos participantes. Y si me permites, voy a ir resumiendo algunas de las preguntas que hemos tenido acá. La primera tiene que ver con los algoritmos de inteligencia artificial, al ser hechos por humanos, tienen sesgos. ¿Cómo se evita o minimiza que esos sesgos puedan darse en la aplicación ya de la inteligencia artificial? La respuesta es correcta. Los modelos son modelos matemáticos hechos por humanos, ¿sí? Lo que pasa es que normalmente cuando uno utiliza algo, trata de, el caso de uso, se discutan esos sesgos previamente, es decir, no poner la tecnología antes del caso de uso. Ejemplo, voy a reclutar personas. Uno no debiera pensar que al reclutar personas va a discriminar por raza, por sexo, por alguna cosa. Entonces, esa discusión antes de partir en el uso, viene la discusión, volvemos atrás del caso es decir, independiente que yo lo haga con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, el caso de uso no debiera tener sesgo. Es como cuando me dicen, Andrés, la inteligencia artificial no es ética. Nunca va a ser ética. Si no tiene ética, es el humano el que tiene ética o no. Y al incluso analizar las respuestas, debiera tener claridad en eso. Entonces, para responder eso, uno lo que tiene que evitar es que el caso de uso esté muy bien diseñado. Yo les voy a, por ejemplo, voy a ponerlo más con objetivo estratégico. Nosotros trabajamos con empresas en México, son muy grandes, de las farmacias más grandes de México, y una de las cosas que uno tiene que tener es lo que nos llamamos, ¿qué quieres decirle a tu cliente y qué no tienes decirle? No porque sea malo o bueno, sino porque o la ley lo prohíbe, o porque estratégicamente tú no quieres dar esa imagen, y uno le va agregando esas cosas. Entonces, eso mismo uno lo puede poner desde el lado positivo, y ahí el grupo humano es el que tiene que evitar esos sesgos para que el algoritmo no tenga esa irrealidad. Entonces viene volvemos atrás, la educación de las personas para decir, mira, no es siempre el mejor candidato al azar, sino no debe discriminar estas cosas, las características de raza, etcétera, etcétera, y que clasifiquen mejor, ¿sí? Excelente, gracias. Una pregunta que se ha repetido en este chat y que seguramente también al interno de las organizaciones la hemos experimentado en la medida en que se va implementando procesos tecnológicos, de automatización. Y tiene que ver con el recurso humano, ¿no es cierto? Entonces dice, las TIC y la inteligencia artificial están y van a seguir reemplazando las actividades humanas. ¿Cuál es el impacto en el mercado laboral? ¿Qué va a pasar con las personas que sean desplazadas por esta tecnología? Lo que ocurre es que, si bien hay ciertas tareas que van a tender a desaparecer, voy a poner un ejemplo, si yo no creo nada en hoy día que si su hijo se acercara y le dijera, papá, quiero ser ascensorista, no le haría una charla que los ascensores son automáticos y que cualquier usuario lo usa. Lo que está pasando, y me voy a poner un poco más ahora en la línea de lo que está pasando en el día a día con lo que se llama el future of work, es decir, qué pasa con mi trabajo, las empresas deben validar y entender cuáles son las tareas repetitivas, automáticas, que hoy en día mucha gente muy experta hace. Es decir, ¿cuánto tiempo gasto en hacer un Excel que hace todas estas actividades? Y la hacen ingenieros súper clasificados de planning, pero que en el corto plazo una máquina lo va a reemplazar, le va a entregar todas las respuestas y lo va a hacer automático. No significa que quiera echar al ingeniero de planning. Es, debido a que te voy a liberar el 40% de tu tiempo, ¿cómo te voy a enseñar otra cosa que tú requieres, que para mí es de mucho valor, que hasta ahora no has podido hacer y que ahora te voy a poner a disposición eso? Y lo segundo es, cuando tienes todas las respuestas que siempre has querido, pero son de verdad, me refiero a, me encantaría saber qué pasa con el clima, me encantaría, y lo tiene ahí, pasa que se congelan.
no saben accionar la respuesta. Es decir, como yo te dijera, Freddy, quiero segmentar como nunca había segmentado a todo el mundo. Ok, ¿tenemos capacidad de crear toda esta información de esta manera, sí o no? ¿Cuáles son las dificultades? Mira, tenemos un problema con la disponibilización, con la electricidad, no tengo idea. Entonces, vienen dos cosas. Uno, saber cuáles son nuestras tareas repetitivas que van a ser eliminadas, que nos van a liberar más tiempo, y cómo debemos complementar ese tiempo con qué capacidades para el roadmap de futuro estratégico que queremos resolver. Y lo segundo es, ¿tengo la capacidad de entender las respuestas para accionarlas? Esos son, yo creo, mis dos grandes temas que veo. Que hoy en día como que dicen, no, mi pega no va a desaparecer. Todos vamos a reconvertirnos en un porcentaje. Excelente, gracias Andrés. Otra pregunta que se repite mucho es, está asociada a la regulación. Si bien la regulación es diversa en los países de la región, sin embargo, esta no evoluciona con la velocidad con la que evoluciona tanto la tecnología como la propia inteligencia artificial. En ese sentido, entonces, ¿cómo ves tú cuál debería ser el rol de los actores económicos y cómo integrar a los tomadores de decisiones de políticas públicas para que éstas sean un motor de desarrollo y no un freno para la utilización de esta tecnología y de la inteligencia artificial? Eso es un arma de doble filo importante, porque el que no está en conocimiento total de lo que estamos hablando, es decir, yo siempre cuento el cuento del unicornio. Todos conocemos lo que es un unicornio, pero a mí mi hija, la Anastasia por ahí, alguna vez me preguntó si yo conocía un unicornio. Le dije que sí. Animal mitológico, bla, 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 le di toda una charla. Me dijo, oye, qué bueno, necesito saber qué come, a qué hora se acuesta, si son agresivos, tipo de pelaje, cuántas vacunas, si son hediondos. Entonces, me preguntó cosas que tú vienes y dices, si nosotros no bajamos la pelota al suelo como una ente que tiende a ponerse en estas problemáticas y no educamos a los tomadores de decisiones ya en esta bajada, puede ser muy peligroso, porque se van a tomar decisiones una cosa más genérica, que es esta mitología de lo que es y lo que no es. Entonces, mi respuesta es, aquellos entes que sean un poco más avanzados en esta discusión y puedan ponerlo ya en la realidad, no en esta cosa, mira, súper mitología, sino, mira, lo tenemos que conectar así, los datos van a subir a la nube, tenemos temas de riesgo, sí o no, qué pasa con X, tratar de educar, tener discusiones, porque el que está legislando no es que quiera legislar mal. En algún minuto esto se le va a venir como una ola y no va a legislar con la información que tenga. Entonces creo que hay que empezar a conversar estos temas, pero también deben ser discutidos dentro de las organizaciones para poder documentar esto de confidencialidad de la información, securitización, porque si no se va a tomar una norma de otro lado del mundo que tal vez ni siquiera aplica a la realidad de ese país o de esa vertical de industria incluso. Perfecto. Otro tema de especial interés, y en el caso de las entidades financieras, custodios, no solamente de los recursos de los clientes, sino también de la información de los mismos, está asociada a los datos, a la ética con la que se manejan esos datos, al control que puedes tener de lo que obtienes, almacenas, procesas y compartes. Y en esa línea, en una mayor convergencia entre el mundo físico y el mundo digital, ¿cómo ves tú esos riesgos asociados a la información que se captura? Tú decías, cada vez más hay un computador a quien le pedimos la película que queremos ver. Las compras que hacemos, normalmente compras no solamente alimentación, medicina y demás. Entonces, temas muy, muy íntimos de las personas se almacenan muchas veces en la nube. ¿Cómo mantener esa seguridad razonable de que se está dando buen uso a la información de los usuarios? Si bien puede ser muy útil desde la perspectiva de mercadeo, por el otro lado también está el riesgo de la pérdida de esa información y del mal uso de la misma. Sí, yo creo que la ley está viendo mucho la anonimización de la información. Eso tiene una gran ventaja a los robots. Entonces, o la inteligencia artificial, no es los robots, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él, independiente de lo que él vea, no necesita ponerle sentido a lo que ve. Es decir, si el 0 y 1 representan la película que tú viste, a él no le interesa porque él va a buscar asociaciones entre 0 y 1 y diferentes capacidades. El humano es el que necesita descifrarlo. La máquina puede ver todo esto anónimo y viendo todo encriptado, igual lo va a calcular y lo va a ver. No requiere decirle, mira, esta persona tiene esta enfermedad. Es decir, tú perfectamente podrías tomar la información que está, encriptarla a niveles máximos,
hacerlo y después desencriptarla en el objetivo de la respuesta. Entonces, permite tener esa capacidad. Segundo, cada vez se está avanzando más no solo en cómo lo encripto, sino cómo viaja. Es decir, no solo que de la fuente nazca, sino que cuando viaje esté encriptado, para que incluso cuando salga la fuente de origen, yo solo vea cosas encriptadas. Tercero, creo que donde hay un riesgo importante, la gran mayoría de los usuarios vamos a ceder nuestra información en cosas que nos entreguen más valor. Es decir, oye, ¿por qué no te voy a contar qué película veo? Porque me ofrezcáis promociones, me ofrezcáis que otra película, si me podéis decir que hay 2x1. Lo que tenemos que ser cuidadosos es en aquellos que no quieren que los comuniquemos ciertas cosas y sigamos invadiéndolo. Que al final, por creer que el lifetime value de un consumidor lo vamos a aumentar en tasas de conversión, lo bombardeemos en cosas que a él no le interesan. Entonces hay que ser súper cuidadoso también de, no solo porque tenga disparo, 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 sino también entender los timing y preguntar, ¿te interesaría que te mande el newsletter? ¿Te interesaría esto? ¿Sí o no? ¿Qué es relevante para ti? Y vayan aprendiendo. Entonces creo que van a ir en esa línea. Y yo creo que la gran mayoría de los datos, no estoy hablando en todos, porque va a haber muchos usuarios tan felices de que los ayuden, que los orienten en ese long tail. Ni siquiera sabía que existía este libro, ni siquiera sabía que tenía esta oportunidad de tomar un crédito para tener energía solar. Y mira, qué bueno que me dijiste porque no tenía tiempo, no lo vi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que va a ser un poco como ese video que yo mostré de buen uso y mal uso. Siempre va a existir. La tecnología y la inteligencia no va a hacer cambio de esto, ¿no? Siempre vamos a poder hacer buen uso y mal uso. Y ahí va a venir un tema de compliance interno de la empresa, de cómo lo maneja. Excelente. Y yo creo que el usuario al final lo va a validar, ¿no? El usuario va a elegir a aquellos que cuiden, a aquellos que no lo cuiden y lo invadan. El usuario está tomando esas decisiones solo. No necesita, lo castiga, se deshace, entra otra opción. Con lo cual es parte de la responsabilidad de las organizaciones transmitir esa confianza al usuario a partir de las prácticas que implemente y que difunda sobre este proceso. Excelente. Una pregunta más altamente profunda. ¿Cómo alineamos esto con la estrategia organizacional? Y la uno con otro comentario. ¿Cómo se quita esta, utilizando un término médico, miopía sobre la inteligencia artificial? Y cómo trasladarla a la estrategia ya de las organizaciones. Yo creo que este es el primer gran paso. Es decir, ¿estamos hablando de esto? Y no como, mira qué anecdótico, fuimos a un seminario y alguien contó una cosita simpática de los autos autónomos que venían. Ok, esto ya se instala, listo. Volví atrás, fíjate la ecuación que les puse. Ok, ¿cuál es de esta ecuación matemática es lo que me falta? Mira, tengo un caso de uso, detección de fraude, temas de segmentación para préstamos, temas de cobranza, no tengo idea, servicio al cliente, la que quieran. Ok, ¿qué requiero para esto? Mira, ¿tengo el talento para esto? Mira, sí, las personas están acá. A ver, y no estoy hablando del técnico que haga matemáticas, sino la persona que está a cargo de esto, el líder de la unidad. ¿Está convencido de esto? ¿Cree que esto es una realidad? Sí, oye, los datos para esto, ¿cuáles son los que requerimos? Es que mira, quiero tener miles de datos de redes sociales. ¿Realmente necesitáis todos esos datos? ¿O podemos partir con una cosita muy chiquitita mejor que lo que tenemos? ¿Cómo lo vaya a medir? ¿Sabes que mira, si mejorara un 2% el NPS, ¿cuánto me afectaría en mi caso de negocio? Oye, ¿cómo está afectando el medio ambiente? Sabes que estamos con coronavirus, hay temas de estallido social, lo que quieran. Oye, mi organización y mi gente que trabaja entiende que la cultura de los datos son necesarios para esta toma de decisiones. ¿Todos entendemos que el KPI significa lo mismo? ¿O tenemos definiciones sobre el KPI que nos medimos diferentes? Estoy hablando incluso hasta a niveles del NPS o cosas así. Yo no creo que nadie en la FELABAN discuta lo que significa el EBITDA. No creo que nadie, si tú le dices, oye, defina EBITDA, y le pones una definición, está. Si tú le dices, oye, definamos 18 definiciones diferentes. Entonces, yo siempre he creído por eso. Caso de uso, unificar conceptos, entender con qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hasta cuál es nuestro límite. Lo quiero hacer con Excel, ya no podéis, flaco, no se de aire, no te da la cantidad de datos. Ya, ok. Entonces, yo creo que parte por eso. Y lo primero es discutir. No siempre traer talento nuevo es la respuesta. No digo que no sea buena, sino que también debo reconvertir lo que tengo, debo formar, y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el gap de mi equipo para lograr esto? ¿Lo conozco o no lo conozco? Entonces, y ustedes que son formadores de gente,
esto ya no puede ser un tema que no se discuta en todas las tenencias. Es decir, yo me imagino que en el próximo seminario que tienen van a traer un experto en detección de fraude. O va a haber un tipo que ya no puede salir. Es decir, ustedes como líderes de organizaciones, esto se volvió su día a día. Tienen que respirar datos. Perfecto. Tengo dos preguntas para resumir varias de las muchas que hemos recibido. Y está asociado, algo lo hemos conversado, pero está asociado al tema cultural. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para vencer los paradigmas que contrarrestan la adopción oportuna de esta y otras tendencias? A ver, primero yo me he dado cuenta que nosotros tenemos resistencia al cambio, es una cosa humana, nos cuesta. Entonces, la única manera de romper la resistencia al cambio dentro de la organización es con pequeños casos de uso que muestren beneficio. Porque hoy en día yo digo que es inteligencia artificial. Si lo pudiera hacer con otra herramienta que todavía no existe, lo harías con esa herramienta. Entonces, no va a ser la resistencia al uso de inteligencia artificial. Es lo que yo hago y el proceso que hago cambió, cómo me adapté para hacerlo diferente, y la única manera de convencer a los directivos y a todo el mundo es con caso de uso y KPI. Porque si no ven un beneficio, independiente que sea súper sexy o cool o lo que quieran, si no hay un beneficio para la organización, ¿por qué debo cambiar? Entonces hay que mostrar cuáles son esos beneficios que no tienen que ver con la tecnología, mejor satisfacción del cliente, tasa de conversión, lo que quieran, y llevarlo a decir, ok, mira, hicimos esta prueba de concepto, un A/B testing, lo que tú quieras, y mejoramos un 3%. ¿Qué te parecen? ¿Escalamos, no escalamos? ¿Qué requiero? Etcétera. Y no pensar en estos megaproyectos que verá que 3 años de implementación, 3 años, ¿dónde vamos a estar? ¿Sabes? Entonces, mostrar casos de uso muy concretos, muy chiquititos. Ok, tengo un roadmap a largo plazo, pero muy concretos. Y ver nuestros gaps. Es decir, el jefe va a trabajar de la mano con este tipo y lo va a empujar. No sé, ¿a quién de los dos tengo que mejorar, cambiar? Y no digo echarlos, sino convertirlos, trabajar con ellos. Conozco muchas empresas que están haciendo mucho trabajo muy fuerte esto, internamente. De talleres, de manejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú dirías que el primer paso antes de entrar a una transformación digital, deberíamos buscar una transformación cultural que esté lista para asumirla y aplicarla. Yo partiría más sencillo. Busquen el caso de uso, que lo quieren hacer diferente. ¿Y por qué lo quieren hacer diferente? Y que fíjate, y que tenga KPI medibles, entendibles por todos, y que sea muy sencillo. Porque en el proceso vas a aprender cosas que no viste y ahí empezar a cuadrar los gaps. Todo parte por el caso de uso. Si no hay caso de uso, no existe nada de lo que quieras decir. Correcto. Hablando de casos de uso, otra de las preguntas que tenemos y específicas en la función, ¿cómo se aplicaría en elementos de control como compliance, como procesos de evaluación de riesgos, como seguridad de la información, inteligencia artificial? Cuando y voy a unirlo con la información. Otra pregunta que está ahí que es interesante. ¿Qué tan bueno es para predecir el futuro? La predicción del futuro en estas cosas que estamos hablando busca un poco la trayectoria de los datos. Entonces tú me dices, pero ¿cómo Andrés? Bueno, si Andrés todos los días se levanta, toma desayuno, toma un café con leche, se come un pan con alguna cosa, va a trabajar, va a dejar a sus hijos al colegio, vuelve, tú podrías decir, mira, más o menos Andrés, como tiene tanta transaccional, imagina que cada una de esas cosas es una transacción o un evento, la cantidad de datos que tengo de Andrés en diferentes cantidades, porcentualmente cambió, pero más o menos sigue una tendencia. Tú podrías predecir un intervalo de confianza y le podría agregar más fuentes de información, Andrés. Oye, el clima, cuando llovió, sus redes sociales. Eso predecirlo no es tan difícil y la máquina, como te mostré con 6, 7, 10 modelos, lo hace bastante bien y más encima te entrega un intervalo de confianza. Entonces, le entrega al humano una capacidad de decir, ¿sabes qué? Mira, deberán andar por aquí, pero deben andar por este rango. Ustedes como humano ahora discutan. ¿Qué les parece? Por arriba, por abajo. Si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad de predecir que mañana cae un meteorito? No te voy a decir, no cae un meteorito en los últimos no sé cuántos años, pero mira, voy a jugar que no va a caer. Bueno, y cae el meteorito. Entonces, el futuro viene mucho por predecir comportamientos que son determinísticos o son, si tú quieres, más
como tirar una moneda al aire. Entonces, uno puede pedirle a estas máquinas, en base a la información que le entrego de cómo un humano piensa, si incluso un evento es aislado o no. Entonces tú podrías decir, bueno, es raro que estas transacciones de repente tienen movimientos muy extraños que están pasando, que nunca habían ocurrido. Es decir, uno puede decirlo para un lado o para el otro, porque puede ver la variación de esas predicciones y cómo se han ido moviendo. Y decir, mira, todos estos clientes se mueven en este rango, pero mira, hay unos pics que son eventos muy aleatorios. Uno puede decir, pero va a ir de la mano con qué información se la ponga. Tú dices, ¿cómo? Ejemplo, le pusiste datos de micro y macroeconomía, ¿por qué? Puede ser que él encuentre los movimientos de los bitcoins con respecto al mercado y tú digas, bueno, aquí hay alguien que está lavando dinero. Y el tipo en verdad lo que estaba haciendo, apareció una venta de acciones, hizo alguna transacción y te va a ayudar a decir, ¿sabes qué? Cuando hice esta predicción, tomé en cuenta el bitcoin un 30%. Y en las veces pasadas lo había tomado 0. Entonces, vuelvo atrás, se puede usar para todas estas cosas, buscar anomalías, pero con la información que le agregue para ver patrones y que el humano interprete eso. No esperen que les diga, mira, acá ladrones, acá gente normal, va a entregar patrones que ustedes después van a segmentar y ver, pero si una máquina es capaz de tomar 50 fuentes de información, millones de datos, y mientras tú vayas a tomar desayuno, te entrega la respuesta después, es diferente que te pases 2 semanas calculando esto. Entonces, viene ese el punto. Y lo otro le entrega sensibilidad y correlaciones. Yo veo que cada día estas máquinas están entregando más sensibilidad y correlación. Entonces, nos permite tomar mejores decisiones. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Nuevamente, ratificar la felicitación por esta excelente charla, el agradecimiento a ti. Me uno a las palabras de Eric, trasladar el agradecimiento a don Carlos, su padre, por la gentileza de habernos referido esta charla y, bueno, un gran amigo de esta casa, miembro del comité. A todos nuestros participantes, muchas gracias por estar en esta videoconferencia. E invitarles a continuar atentos a las próximas que realizaremos en los próximos meses y también en nuestro Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna en el mes de agosto. Tenemos también charlas de altísimo nivel, hemos preparado un panel pre-congreso, un taller pre-congreso que va por esta línea, ya en el lado de auditoría interna, cómo construimos la hoja de ruta para ir incorporando nuevas tecnologías en la gestión del día a día. Así es que muchísimas gracias a todos. Andrés, muchas gracias y muy buen día para cada uno de ustedes. Gracias por la invitación de nuevo y que les vaya súper, súper bien. Gracias, Andrés. Saludos. Saludos, Eric. Chao, Marta. Dios, Martita. Dios, Freddy. Chao, Andrés. Muchas gracias. Chao, Eric. Chao, Marta. Hasta luego.